Hoy es un día un tiempo donde lo mejor era uno quedarse como en la casa. Hay varios hermanos enfermos y otros de una manera u otra el tiempo no le dejó salir, pero damos gracias a Dios por los hermanos que por encima del tiempo han dicho presente. No quiere decir con esto que somos mejores que los demás, porque muchos hermanos están quebrantados, otros impedidos. De todas maneras, gracias a todos los que están aquí presentes y oramos a Dios para que nuestros hermanos entonces puedan gozarse en el Señor, orando en su casa y también, si le es posible, ver la predicación de la palabra por los medios. Yo quiero invitar, mis queridos hermanos, a que vayamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, y vamos a exponer, a predicar. El sermón ha sido titulado La gracia perdonadora de Dios. La gracia perdonadora de Dios. Pidámosles al Señor su bendición. Mi Dios amado, la iglesia te ruega en el nombre de Jesucristo que te digne en tu misericordia y tu perdón, no solamente perdonarnos y limpiarnos, sino también hablarnos. Que nos hable de tal manera que nuestras vidas sean educadas, edificadas, redarguidas, corregidas, instruidas en justicia, a fin de que podamos ver esa gracia perdonadora. No solamente recibirla con el conocimiento pleno de tu palabra, sino también recibirla para ponerla en práctica y aplicarla a nuestras vidas. Padre, obra de tal manera que salgamos de aquí dándote gracias por la gracia salvadora que ha sido revelada. Que el Espíritu Santo nos enseñe a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Para hablar de la gracia perdonadora de Dios, de Jesucristo, he elegido a San Lucas capítulo 15, porque allí aparecen tres parábolas. Y en el capítulo 15 las tres parábolas son las siguientes. En el verso 3 comienza la parábola de la oveja perdida. En el verso 8 está la parábola de la moneda perdida. Y en el versículo 11 del capítulo 15 de San Lucas, entonces comienza la última parábola que podemos llamarle el hijo perdido. Estas tres parábolas el Señor la expone ante una murmuración en voz alta que hicieron los fariseos, los enemigos públicos de Jesucristo y los enemigos públicos de la gracia salvadora. Porque si hay alguien que se opone en vida y en concepto a la gracia, es el fariseo. Número uno, porque no puede entender cómo un Dios tres veces santo puede perdonar en su misericordia y amor a pecadores como nosotros. El fariseo no lo puede entender. No lo puede entender porque él entiende que para que la gracia de Dios
pueda salvar a una persona, la persona obligatoriamente tiene que ser santo. Y ellos se autoproclamaban santos. Por eso ellos creían que eran los únicos que podían ser salvos. Pero no lo entienden, pero tampoco lo pueden comprender en profundidad, porque su teología es salvación por obras. La justicia de ellos creían que por su justicia humana y su conducta recta iban a ganar la gloria. Y para ganar la gloria, para llegar al reino de los cielos, para tener entrada franca, no es por nuestra justicia, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia. Cuando se compara nuestra justicia a la justicia plena, la santidad de Dios, no hay mérito alguno para que Dios nos abra la puerta del reino. Ninguna justicia humana califica para entrar al reino, porque somos injustos desde el nacimiento. Por lo cual están perdidos. Por eso murmuraron a Jesucristo. La gracia revelada de Dios, Jesucristo. Porque una y otra vez Cristo lo dijo públicamente: yo no he venido a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dijo una y otra vez: los sanos no necesitan médico. Yo como médico divino, comparando sus palabras, ha venido a sanar enfermos. Eso no lo podían entender los fariseos y los escribas. Cuidado, mi hermano, porque aunque los fariseos y los escribas ya como religión no la tenemos visiblemente en estos lugares donde estamos, en Allentown, como religión, pero sí los fariseos y los escribas están en el corazón de muchas personas. Y actuamos como fariseos y escribas. ¿Qué era lo que decían los fariseos y los escribas? Miren el verso 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¡Qué panorama! El auditorio de Cristo estaba lleno de publicanos y pecadores. Si Cristo estuviera predicando aquí, aplicando ese verso, lo que nos quiere decir es que todos los que estaban sentados, en su gran mayoría, eran los perversos, los marginados, los que tenían una letra de escarlata por todos sus pecados, donde la nación judía los rechazaba, porque eran pecadores públicos que no podían tapar sus pecados. Esos rechazados, marginados, que no podían entrar a los lugares públicos por su vergüenza pecaminosa. Estos eran los que llenaban los sitios donde estaba Jesucristo predicando. Cuando los fariseos veían que la multitud que iba a oír, que era la multitud que iba a creer y a seguir a Cristo, eran publicanos y pecadores, eso lo ardía. Porque los fariseos y los escribas de ayer y de hoy lo que quieren es ver en la iglesia santos acabados, perfectos. Y le indigna cuando entra un borrachón, un drogadicta, un adúltero, un mentiroso. Nos molesta ver a enemigos públicos de Dios buscando el rostro del Señor. Cuidado, ese fariseísmo. Y para aplicarlo más a esta época de una generación perdida, ¿cuántos hermanos se irritan cuando el auditorio público de la casa santa de Dios entra un homosexual y una lesbiana? Eso se llama fariseísmo. En aquel entonces quizá este pecado no era el popular, pero el popular
públicamente en el tiempo de Cristo era el publicano. Y ahí los pecadores entran todos los pecados. Ahora mismo podemos decir, perdonen que voy a parafrasear este verso, puede molestar a algunos, pero si molesta, entonces revisémonos. Se acercaban a Jesús todos los homosexuales y lesbianas para oírle. Eso molesta a muchos cristianos. Y los fariseos, los escribas, murmuraban, dice el verso 2, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Dice que viene de Dios, dice que Dios encarnado, dice que es el Mesías, y mira a quienes le habla, con quienes comparte y dónde le gusta estar. Pero Cristo no está haciendo algo en contra de lo que Él piensa y lo que Él cree. Cristo es totalmente sincero. Porque Él dijo, no he venido a buscar justos. Yo vine a esta tierra a buscar a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe por qué pocos fariseos se convirtieron a Cristo? De los tantos, comparado con los tantos que habían. Porque los fariseos, los escribas, no se creían pecadores. Ellos no creían que eran pecadores. Por eso, las puertas de los cielos y del reino, para ellos era difícil de entrar. Pocos entraron. Entraron, sí, pero pocos. Quiere decir, amigo o amiga que nos está visitando, si tú reconoces que eres pecador y pecadora, hermano y hermana, entonces para ti vino Cristo. Dice el Señor, a los pecadores recibe y con ellos come. Esta es una palabra alentadora, motivadora para la iglesia de esta generación. Porque si esa es una verdad del Señor que era ayer, hoy y por los siglos, quiere decir que tú y yo podemos decirle a todos los pecadores de Allentown, vengan, que el Señor los recibe. Vengan, que el Señor quiere compartir con ustedes. Eso es una palabra de gracia. Es una palabra que cuando tú se lo dices a una persona que tú conoces que está en el lodo cenagoso del pecado, en las profundidades del mal, perdido, sin esperanza, y que tú le digas, yo creo, yo conozco a Jesús y Jesús te recibe. Sabemos que no es que lo va a recibir para que siga siendo lo malo que es. Lo va a recibir para regenerarlo, para convertirlo. Lo va a recibir para darle la fe y el arrepentimiento, para que pongan su fe en Jesucristo para salvación. Por eso él fue claro, he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Él no estaba con los pecadores por estar, estaba para llevarlo al arrepentimiento. A la luz de esa murmuración, porque el Señor conoce los corazones y sabe lo que hay en lo profundo de la vida de la persona. Eso fue una murmuración en voz alta al Señor, porque los discípulos no le escucharon y ninguno de los que estaban ahí, pero el Señor sí lo sabe todo. Cristo lo sabe. Lo que tú estás pensando, lo que tú estás murmurando, lo que te está sucediendo, lo que te está intrigando, tus contradicciones, todo eso lo sabe el Señor. Y cualquier cosa que en estos momentos esté pensando, lo que te quiero decir con este verso, que el Señor puede darte respuesta a cualquier murmuración de tu corazón. El Señor va a responderle. Y le va a responder entonces con las 3 parábolas que le dije. La parábola de la oveja, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Ahora es importante aclarar algo según lo que yo entiendo en la palabra de Dios. ¿A quién el Señor está dirigiendo estas 3 parábolas? ¿A quién? ¿Se le está dirigiendo al mundo? ¿Se le está dirigiendo
a los no creyentes o se lo está dirigiendo a los elegidos de Él? Que aunque no están caminando bien, porque recuerden, es una oveja perdida, es una moneda perdida, es un hijo perdido. Pero esos que dice perdido, miren cómo el verbo que utiliza en las tres parábolas. Miren el verso 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿Ustedes vieron el verbo? Teniendo. Tiene 100 ovejas. Entonces las ovejas son de él. ¿Verdad que sí? Miren el verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? ¿De quién son las 10 dracmas? De la mujer. Pero miren el verso 11. Un hombre tenía 2 hijos. ¿De quiénes son los hijos? Del hombre. Estas 3 parábolas lo que nos quieren enseñar es que nos estamos refiriendo a personas que aunque están perdidas, son de su dueño. Oh, alabo al Señor por su palabra. Su palabra ahora quiere abrir una puerta grande, motivarnos a nosotros con la seguridad que cuando tú y yo predicamos el evangelio del reino, debemos de saber que la persona que escuche el evangelio y venga arrepentida, confesando a Jesús como su Señor, esa persona es traída por Dios, regenerada por Dios, porque pertenece a Dios. Una oveja que no sea de Dios no va a venir. Una moneda que no sea de Dios no va a ser encontrada. Un hijo que no sea de Dios no va a venir. Los que vienen son los que han sido señalados desde antes de la fundación del mundo como escogidos, elegidos de Dios. Son de Él. Esto nos debe de dar seguridad a nosotros a predicar un evangelio eficaz que cuando tú se lo predicas a todo el mundo, el que cree y viene arrepentido, ese es de Dios. No debemos de preocuparnos por aquellos que rechazan el evangelio. Tenemos que preocuparnos por aquellos que sí aceptan. Digo, aquellos que oyen la palabra y arrepentidos confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Entonces, le está hablando a los elegidos del Señor. Esta parábola trata de mi vida, trata de tu vida. Y de las 3, yo he elegido la última, el hijo perdido. Miren el verso 11. Recuerden, hermanos, que toda la descripción de la parábola no se puede ir acotejando y espiritualizando todos los detalles de la narración. ¿Por qué? Porque las parábolas, usted no puede agarrar la narración y todas las partes de la narración ir aplicándola a un contexto espiritual. La parábola tiene una enseñanza y la enseñanza es clara y siempre el Señor la da. Por eso uno no puede estar espiritualizando todos los detalles, sino más bien ver qué es lo que enseña la parábola. ¿Qué es lo que nos quiere decir la parábola? La parábola nos quiere decir, en respuesta a la murmuración de los fariseos y los escribas que rechazaban a los publicanos y a los pecadores, más Jesús recibía para salvación, arrepentido, a los publicanos y a los pecadores, para arrepentimiento, perdón, los recibía para arrepentimiento. Debo de aclarar, mi hermano, que la parábola lo que quiere enseñar es
decirle a los fariseos y los escribas, sí, Dios rescata a sus hijos perdidos y hay gozo en el cielo, hay un gozo espiritual. Dios se llena de gozo al ver a un pecador, a un hijo perdido que ha sido encontrado. Esta parábola lo que nos enseña a nosotros, hermanos, que si Dios se goza cuando nos arrepentimos, cuánto mayor gozo debe de haber en el corazón de todos los hermanos cuando un hermano perdido, extraviado, reconoce su extravío, despierta y puede volver a reconciliarse con su Dios. No debe de haber entonces un corazón farisaico contra aquel que se pierde. Lo que debe de haber es un gozo pleno. Porque dicho sea de paso, si estaba perdido y viene, no vino por él, porque el perdido no viene, está muerto. Si vino, es porque la gracia de Dios obró en su vida. Y si la gracia de Dios, que es 3 veces santo Dios, pudo revelarse y derramarse en esa oveja, en esa moneda, en ese hijo perdido, ¿cuánto más? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo criticar eso? No, tengo que gozarme. Ese es el gozo del apóstol Pablo. No había un gozo más grande del apóstol Pablo, sino que ver a aquellas personas que le predicó el evangelio andando en Jesucristo. Entremos en la parábola. Un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hermano, qué corta es la parábola, qué síntesis hace de la narración, pero trayéndola a mi mente y queriendo dar un drama real a este escenario. No hay trago más amargo para un padre, para una madre, que un hijo rebelde. Y precisamente estamos viviendo en una generación donde Pablo le dice a Timoteo: los postreros tiempos serán difíciles, peligrosos. Y dentro de los actores que harán los tiempos peligrosos, esa conducta que va a trastornar estos tiempos, dentro de esos agentes están los hijos desobedientes. Fue un trago amargo para este padre ver a su hijo, pero no el mayor. Porque si el mayor, que ya tiene edad, te dice me voy, ok, ya está criado, ya está fortalecido, está maduro, pero es el menor. Eso rompe más el corazón. Y hermano, ver tan rápido como le reparte sus bienes es porque vivía en una época donde el imperio romano ya estaba legislando sobre los derechos civiles y familiares. Y esos derechos civiles y familiares tenían que ser respetados. Y uno de ellos era que cuando un niño, no importa que sea el menor o el mayor, ya tenía la edad suficiente, el padre no podía negarle la herencia. Tuvo que dársela. Tuvo que desprenderse. Y el dolor no es la herencia. Eso es materia, eso se va. Eso se pierde. El asunto es el hijo que se va. Inmaduro, con mucho dinero. Sabemos que está atado del mundo. Tiene una visión mundanal, de deseos carnales, de placeres mundanales. Ese sistema en ese momento había inoculado en la mente de este joven
una fascinación mundanal, deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y este niño cayó hincado. Padres, quiera Dios que ninguno de vosotros o nosotros pasemos por un tiempo como este. Pero si nos llega el momento, solo le debo decir que hagan lo que es propio, pero que mantengan la esperanza en Dios. No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. En ese momento es doloroso el solamente pensarlo y aplicárselo a los hijos de uno. Duele. Mayor es la narración a la persona que le sucedieron en ese tiempo. ¿Qué pasó con este muchacho? Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Observen lo que dice la narración. Se fue lejos. No solamente lejos, a una provincia apartada. ¿Apartada de quién? Del Padre. Oh, hermanos míos, lejos de la luz que le puede reprochar, que le puede llamar a la atención, que le puede decir no lo haga. Los hijos rebeldes ya no quieren oír la voz del padre y de la madre. Mi hijo, no lo haga. Cuidado, cuidado. El libertinaje de este mundo, de este sistema del anticristo, le daña el corazón. Y lo más calamitoso es que ellos se creen que tienen el mundo en sus manos. Y lo más necio es que creen que pueden esquivar la justicia y el derecho. Y lo infernal del corazón de un joven atado al mundo es que cree que no va a morir. Se fue apartado. ¿Apartado de quién? De la luz. ¿Quién era la luz en ese momento? Su papá y su otro hermano y su mamá. Pero para que no me estén mirando, para que no me estén aconsejando, para que no me estén reprendiendo, me voy lejos y apartado de ellos. Hermanos míos, mientras digo esto, yo me lo aplico a mi vida, a la historia de mi vida. Y eso es lo que sucede cuando uno se aparta del Señor. Una vez yo estaba apartado, muy apartado, y para vergüenza mía conocía la palabra, la predicaba. Cuánto mayor castigo y dolor para mí. Pero me alejé de mis hermanos, me aparté de mis hermanos. No quería saber de la iglesia, no quería que me miraran, no quería oírlo ni verlo, porque ellos eran luz, yo estaba en tinieblas. Y no quería que la luz de ellos me reprendieran. Propio del pecado. El pecado nunca busca la luz. La buena costumbre, la buena conducta no lo hace de una manera pública que lo vean. Siempre busca la oscuridad, porque el pecado y la oscuridad son primo hermano. Pero ¿sabe por qué es necio? Y perdone la palabra, ¿sabe por qué es imbécil el hijo desobediente? Porque cree que la herencia obtenida dura para siempre. Mentira del diablo. No hay economía alguna en esta tierra que haga feliz a una persona y que nunca se pierda. Todo se gasta y todo se pierde. Miren por qué es imbécil. Dice el verso 13. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, cuando ya se le acabó todo, ¿por qué es imbécil? Mire, cuando uno está en el mundo lo que te crea es un desenfreno emocional. Tú no eres sobrio, tú estás ebrio, borracho de las fantasías y de las vanidades, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando uno sigue esta mundanalidad, usted es esclavo, una marioneta de Satanás. Y esa gran bendición como cristiano que tiene en Cristo, esa vida que Cristo te da, cuando te alejas del Señor, la va a perder. No la salvación, pero va a perder el gozo, el poder, esa fragancia, esa sublime fragancia que la gracia en su santidad le da a uno, la sabiduría, la destreza espiritual. Se apagará el Espíritu Santo. Oh, hermanos míos, lo malgastó todo. Todo se le fue. Oh, hermanos, pero por encima de la decisión de este muchacho está Dios. Muchas veces nosotros creemos que en este pleito o esta guerra, Dios y el hombre va a ganar. Mentira, nunca gana, porque el soberano no es el hombre, es Dios. El Dios de toda providencia es Él, no nosotros. El que maneja los tiempos, controla los mundos, es el Señor, no nosotros. Y cuando el pecado llega a nuestro corazón, te engaña y te mata. Y Dios, que no pasa por alto la maldad, controla todo de tal manera que tú saborees la mundanalidad que elegiste. Y cuando creemos que somos nosotros que nos hemos apartado, hemos nosotros que hemos corrido, somos tan imbéciles que no nos damos cuenta que es el Señor que nos ha entregado. El Señor no nos va a andar detrás de nosotros. Ay, mi hijo, ay, no, nada de eso. Te entrega. ¿Quieres el dinero? ¿Quieres irte? ¿Me quiere abandonar? ¿Quiere gozar las riquezas de la gracia, perdiéndola en el mundo, donde no va a cosechar más nada que muerte? Vete. ¿Y por qué Dios, siendo un Dios de amor, nos entrega eso? ¿Por qué Dios no nos corrige? Muchas veces Dios lo hace, pero cuando Dios no lo hace es porque Él mide nuestro corazón testarudo, malvado y altivo, y se da cuenta que nos tiene que entregar para que allí en el mundo saboreemos el pecado en toda su dimensión. Porque hasta que no nos veamos perdidos totalmente, no vamos a volver a nuestro Padre. Muchos de nosotros solamente aprendemos la historia con el látigo y la disciplina. Y hasta que no nos cae el látigo en la espalda, no gritamos. Lamentablemente. Pero hermanos, qué imbécil es cuando uno se aleja de Dios. El que pierde es uno. No solamente pierde, es que a ese mundo que uno ama, a ese mundo que uno persigue y en ese mundo en que uno gasta su tiempo y los bienes que Dios le da, ese mundo te traiciona, se burla de ti y te mata también. Porque ese mismo mundano que te abre la puerta y te dice, no, hombre, no te preocupes, tú eres un cristiano chévere, tú no eres igual que ese pastor tuyo tan legalista, esos hermanos. Tú no, tú eres un tipo chévere, porque mira, tú si tienes que darte tu fumadita te la das, de marihuana, eso no importa. Tú, así que me gusta el cristiano tiene que ser como tú.
y te aboba. Si una persona le hablara así a Cristo, ¿sabe lo que Cristo le hubiese dicho? Aléjate de mí, Satanás. Pero el cristiano de ahora se aboba y dice, sí, es verdad, en la iglesia mía, por eso es que somos tan pocos, porque en esa iglesia es ahí, con la palabra ahí. Y por eso es que yo quiero irme para otra iglesia, porque en otra iglesia, tú ves, son demasiados y yo paso desapercibido y además yo hago lo que yo quiera. Te anima el mundo, le sigue al amigo que te va a tapar la espalda, pero mentira del diablo. Ese es el primero que como un altoparlante se va a poner en la esquina de Allentown a decirlo. Y a decirlo tan cerca de tu casa que lo escuchen, tan cerca de la iglesia que lo escuchen también. Y Dios lo permite para que tú te des cuenta que cuando Dios dice, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo mío. Enemigo de Dios. Eso es una realidad. Porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no pertenecen al Padre. Son del mundo. Y el mundo aborrece a Cristo y Cristo al mundo. Por lo cual, Cristo aborrece al mundo y también los cristianos que se mundanalizan, como yo estuve. Dios no está contento con ningún cristiano que no haga su voluntad y que no viva en la luz. De ninguna manera. Ese Padre amante, cuando nos ve a nosotros en el lugar del mundo donde no debemos de estar, es un Dios fuego consumidor en ese momento. Y cuando abre su boca es fuego que va a caer sobre nosotros. Pero Él dice que es un Dios de amor, sí, porque te ama tanto, te quiere quemar para que grite. Lo malgastó todo. ¿Y qué pasó con el mundo? ¿Dónde está el mundo para socorrerlo? ¿Dónde está el mundo para darle el welfare? ¿Dónde está? Verso 14. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Oye, Dios sí tiene los juegos fuertes, ¿eh? Cuando cogió la herencia, la cosa iba bien. Cuando estaba gastando el dinero, la cosa iba bien, todo bien, todo bien. Y ese cristiano en el mundo decía, oye, estoy fuera de la iglesia, pero Dios me ama como quiera. Mira, todo se da, todo es más, todo a más se me da. Imbécil. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso vas a cosechar. Y Dios le hizo el juego pesado que él tiene. No solamente esperó que lo gastara todo, sino que en el mismo momento mandó un mal tiempo para todos. Una quiebra económica para que nadie te ayude. Le vino al mundo una sequía económica, una crisis. ¿A dónde puede ir ahora? Ve a tu mundo en crisis, ve a tu mundo egoísta, ve a tu mundo traicionero, ve a tu mundo. Dice la Biblia en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Yo creo que fue uno que bebió mucha cerveza con él. El cual, por los tantos favores que le hizo, o el dinero que le quitó, se le enfrió un chin el corazón. Y de todos los mundanos, de las puertas que él tocó, el único que le hizo caso fue este. Y miren lo que le da, para ayudarlo, para ayudarte, para que tú no digas. Y miren la ayuda que le da. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ay, mijito, ¿qué tú esperabas?
que te pusiera en la oficina de su empresa? ¿Qué tú esperabas? Que te hiciera el licenciado que tiene que llevar la economía, la contabilidad de la empresa de ese rico. No. ¿Sabe dónde te envió? Vete allá donde están los cerdos, a cuidarlo y a echarle comida. Qué bajo cae este muchacho. Estamos hablando de un muchacho rico, padre rico, toda una herencia para él. Y mire dónde está. Qué bajo cayó este muchacho. Se perdió por su poco conocimiento. Se perdió porque amó al mundo y le siguió. ¿Cómo se alimentaba este hijo del rico que ahora está perdido? Dice en el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, que los otros criados que estaban ayudándole, que también cuidaban a los cerdos, cuando le llevaban la comida a los cerdos, él le pedía y ellos le decían que no, que eso era para los cerdos. La algarroba es una comida gourmet para los cerdos. ¿Por qué? La algarroba, teniendo en mente la algarroba dominicana, porque la algarroba es una fruta que va cambiando diferente forma de acuerdo al trópico, al clima y al lugar. Pero la algarroba, aplicándola a la algarroba que conocemos en la República Dominicana, que es una algarroba también, es una fruta dulce. Cuando hay que romperla con una piedra o con un martillo, ¡ah! Entonces, eso tiene una masita que cubre todo la semilla, y esa masa, cuando usted se la come, es dulce, bien dulce. Pero después que usted se la termina de comer, que ese dulce baja allá y se decompone, mire, perdóneme, a escoria que huele. Usted no puede ni hablar. Usted ve como cuando usted come ajo, esto es peor. Los que han comido algarroba saben lo que estoy diciendo. Pero lo más fuerte es que no solamente tú te ves lo desagradable que es, sino que uno puede hablar también en público. Ni puede entrar a ningún sitio porque es que el mal olor te sigue. Y la gente se da cuenta. Así es el pecado. Subliminalmente es dulce. Cuánto placer carnal. Pero después que te lo traga, te envenena, te mata. Y deja un mal olor, donde todo el mundo te reprocha, te denigra, se aparta de ti, por el mal olor a pecado que tiene. Y ponle el apellido al pecado como tú quieras. Toda clase de pecado, pequeño o grande, huele mal. Algarrobas. El muchacho que tenía suculentas comida, como él quisiera, cuando él quisiera, ahora tiene que pedir, y lo que está pidiendo es lo más bajo que el mundo tiene en su pecaminosidad. Hermano, ¿y dónde está Dios cuando nosotros como este muchacho nos perdemos? ¿Por qué Dios permite que bajemos tanto y en su misericordia no nos impide llegar? Dios siempre nos impide con su Santo Espíritu. Desde el primer intento que tuvo este muchacho de pensar, analizar, de irse de la casa, en ese mismo momento, si lo aplicamos a un muchacho cristiano, entonces el Espíritu Santo le habló. Porque para eso está el Espíritu Santo en nuestras vidas, para redarguirnos, para corregirnos. Pero muchos de nosotros, por nuestra desobediencia, apagamos esa voz espiritual. Y el Espíritu Santo te lo dice, no lo haga. Va a ofender a Dios, te va a dañar la vida.
va a dañar otras vidas. No lo haga, te va a ir mal. Eso es malo. Y apretamos la voz del Espíritu. Nos ponemos sordo a la voz que nos reprende del Espíritu Santo. Y comenzamos a pensar otra cosa para no oír la voz del Espíritu Santo. Y cometemos el mal. Y es tanto esa práctica de no oír, de no obedecer, que es donde dice la Biblia, apagar, se apaga la voz del Espíritu. La disciplina más fuerte que un cristiano puede tener es no oír la voz del Espíritu Santo. Estamos tan acostumbrados a pecar y volver a pecar que ese vicio es tal que endurece, pone el oído duro. Nos parecemos a Israel, nuestros hermanos, la iglesia en el Antiguo Testamento, que no escuchaba, no escuchó, hasta que el Señor le tuvo que decir, dura cerviz, oídos pesados. Y una y otra vez le decía, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Y cuando uno no escucha la voz del Espíritu, he aquí lo bajo que uno cae. ¿Por qué Dios entonces, el Dios amante, permite que lleguemos tan lejos? ¿Sabe por qué? Porque como somos desobedientes y no hemos querido oír la voz del Espíritu, Dios te va a dar la gabela, te va a entregar a tu propia maldad para que pruebe lo amargo de la algarroba de tu pecado. Y cuando tú mismo apesta ese mal olor y digas, ay, qué amargo, y te veas lo sucio que estás en el lodo del pecado, entonces ahí viene la gracia de Dios. Ahí viene el Dios amante. Y cuando tú mismo reconoces que está perdido, que desobedeciste, cuando tú reconoces la bajeza de tu pecado y ya sientes el mal olor de la corrupción en tu vida, cuando ese momento llega, porque Dios lo permite en tu vida, es el momento que Dios ha querido para venir a ti y decirte, Rolando, despierta. Muchos de nosotros tenemos que comer algarroba para alzar los ojos a nuestro Padre Dios. Dice el verso 17, y volviendo en sí, alabado sea el Señor. La palabra volviendo en sí, en la narrativa de la parábola, no tiene la fuerza como si lo pudiésemos aplicar doctrinalmente. Volver en sí es una obra de la gracia de Dios, porque nadie busca a Dios. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no vuelve, no se levanta por sí mismo. Un injusto tampoco busca la justicia. Uno que no busca a Dios no lo va a buscar nunca. ¿Cómo es que este muchacho vuelve en sí? Dios provocando el pecado que lo haga reflexionar, pero a la vez es una obra del Espíritu Santo, redarguyendo su corazón, trayendo luz a su mente, y que haga una comparación, cómo estás ahora por el pecado y lo que tú eras antes. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios provocando en ti, redarguyéndote, corrigiéndote en justicia, abriendo tus ojos. Volver en sí es una obra del Espíritu de Dios. Es una gracia del Señor. Alabado sea el Padre. Volviendo en sí. Wow.
despertó. Miren lo que dice. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo he aquí perezco de hambre. Aquellos que son siervos, a los cuales yo le mandaba, a los cuales ellos me servían, ellos, sin derecho alguno, tienen mejor vida que yo. Porque ellos están con mi padre, sirviéndole a mi padre, y mi padre le da a ellos. Y yo siendo hijo natural, me estoy muriendo. Siendo hijo de Dios, mira cómo vivo. ¿Cómo es posible? Esta reflexión que está haciendo este joven viene por la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Esto es una obra de Dios, es una gracia a este hijo perdido. El Espíritu Santo le está diciendo: haz una comparación, lo que tú eras antes con lo que estás ahora. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la gracia, la felicidad? ¿Dónde está? El Espíritu Santo no solamente lo lleva a que él tenga conciencia de lo que ha perdido y dónde está la felicidad. No solamente le da conciencia de su pecado y de su maldad. También el Espíritu Santo produce en él el hacer como el querer por la buena voluntad de Dios. El Espíritu Santo no le habla a nadie por hablarle. Su gracia es irresistible. Cuando la gracia de Dios toma a un perdido, no se puede resistir. Porque la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo, es mayor que el pecado. Tan bajo cae, tan grande es la gracia de Dios. Y esa poderosa gracia, miren lo que pone a decir este muchacho, verso 17. Verso 18, me levantaré e iré a mi Padre. Santo Dios. No solamente el Espíritu Santo le dio conciencia, sino que el Espíritu Santo lo inspiró. Le puso el pensamiento de la reconciliación. Lo movió. Dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Wow. Aunque la oración es una oración muy precaria, es una oración descontextualizada de la verdad. Porque cuando le dice, voy a decirle, hazme como uno de sus jornaleros, no está razonando bien de cómo es su padre. Se está olvidando que él es hijo. Se está olvidando que ese es un padre. Por lo cual esa oración, esa petición, aunque es humana y todos nosotros la podemos hacer, y es hasta allí, hasta donde nuestra oración puede llegar. Pero mi hermano, cuando uno conoce al Dios verdadero, el Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de toda bondad, la oración tiene que ser diferente. Aquí está tu hijo, Padre. Vuelvo a ti. Tú me has traído, aquí estoy. Tiene que tener esperanza que no va a ser un jornalero, va a seguir siendo el hijo rescatado. ¿Se quedó esto en teoría? Verso 20, no. Y levantándose, hermano, volviendo en sí, dijo: me levantaré. Se levantó. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Amén. Pero no es que el Espíritu Santo es el que lo está levantando. Es que el Espíritu Santo está obrando en él para que él entonces obedezca. Hay una obra
interna del Espíritu Santo, pero ahora hay un joven que no es desobediente, sino es que es obediente a la voz del Espíritu. El Espíritu le dice, mira, vuelve a tu padre. ¿Y qué es lo que él hace? Vuelve. El volver es él, obedientemente a la voz que le dijo, vuelve a tu padre. El levantarse e ir es un acto de fe. Porque si este muchacho fuera dominicano, no fuera. Porque un padre, y más si es ibaeño, le es difícil volver. Porque él sabe, un padre higüeyano, no, espérate papacito, usted lo paga todo su dinero, no. Digo, si fuera yo, lamentablemente, mijito, no. Esto es un acto de fe. Es que fue el Espíritu Santo que redarguyó este corazón y le puso a pensar claramente: tu padre, aunque tú desobedeciste, aunque tú rebeldemente le rompiste el corazón, recuérdate quién es tu padre. Le trajo todo, una semblanza. Le dibujó el carácter y los atributos de su padre. Por eso, lleno de fe, se levantó y fue a donde el padre. ¿Qué sucede? Cuando llega, verso 20, y levantándose vino a su padre. El volver a su padre es por la obra que ya el Espíritu Santo hizo. Ahora, obedeciendo, se levanta y va. La obediencia externa es levantarse e ir. Y cuando aún estaba lejos, todavía no había entrado a la casa, lejos, en el portón, llegando al portón de la finca, el padre lo vio su padre. Verlo su padre y no la madre, verlo su padre y no el hermano, verlo su padre y no los siervos, nos puede entonces dibujar un drama de que este padre nunca perdió la esperanza de que su hijo iba a volver un día. Gloria a Dios. El verdadero hijo vuelve. La verdadera oveja vuelve. La verdadera moneda es encontrada. Qué bueno es Dios. Si eres un verdadero hijo, si hasta ahora hemos estado actuando mal, aunque estemos en la iglesia, pero sabemos que nuestra alma está muy lejos de Dios y su santidad. Aquí hay una palabra de gracia. Tu Padre te ve. Tu Padre te está viendo. Nuestro Padre está aquí mirándonos. Él no ha perdido la esperanza de que un día, arrepentidos, vamos a volver a Él. ¿Qué pasa con este padre? Dice, cuando aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió. Todavía no he entrado al corral, al portón, lejos. Yo me imagino al niño, al hijo, caminando a tientas, con miedo, no quiere abrir el portón, mirando por todos los lados, y aquel padre corriendo, lleno de misericordia. Wow. Y se echó al cuello del muchacho, lo abrazó y lo besó. Lo que no hizo el mundo, porque hedía algarroba. Lo que no hicieron sus paisanos y sus compartes, sino que lo traicionaron porque hedía algarroba. Este Padre 3 veces santo, puro, se echa a su cuello, lo abraza. Aunque mi padre y mi madre me dejare, aunque todo el mundo te desprecie, puedes encontrar esperanza en un Dios misericordioso.
No solamente lo abrazó, dice, lo besó. Lo besó. ¡Wow! Ese beso es el beso de la reconciliación, del perdón. Este beso le dice, mi hijo, tú vienes así como estás, pero todavía te reconozco que tú eres mío. Ese abrazo dice, tú eres mi propiedad. Y ese beso le dice, te amo, te perdono. Y así abrazado el hijo, temblando y con miedo, le dice, Padre, verso 21, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no dejó que siguiera, porque la última parte no es bíblica. No se adapta a lo que es el carácter de ese padre. Este no es un padre que te va a hacer un jornalero. Este no es un padre que te va a reprochar. Este no es un padre que te va a agarrar y te va a decir, como pecaste, lo perdiste todo, ponte en aquel lugar, en el último. No. Un padre misericordioso que con su gracia eterna te salva, te perdona, te santifica. No dejó que terminara la confesión. Verso 22, pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned anillo en su mano, casadlo con los pies, calzado en los pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron los siervos ¿a qué? A regocijarse. ¿Sabe por qué esta parábola? Esta parábola es para decirnos, mira cómo es el corazón misericordioso de Dios. Entre más bajo hemos caído, más grande es la misericordia que puede levantarnos. Y si oyes hoy la voz de Dios, no endurezca el corazón. Es el Señor hablándonos hoy para decirnos, quiero abrazarte, quiero besarte, quiero hacer fiesta, pero a un hijo arrepentido, a un hijo que viene confesando, a un hijo que cree, un hijo que se levanta, movido por el Espíritu Santo, viene confesando, arrepentido, y la misericordia de Dios no hará otra cosa sino perdonarnos, levantarnos. Al que se humilla, Dios lo exalta. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, Él los exaltará cuando fuere tiempo. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El domingo que viene pasamos a la segunda parte. Todavía la parábola no ha terminado. Hoy hemos visto la gracia perdonadora de Dios. Oh, si el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida y te ha hablado de tal manera que en tu asiento se han revivido una serie de algarrobas. Si sentados el Espíritu Santo nos ha estrujado el pecado, la iniquidad, aquello que está malogrando y haciéndonos perder, aquello que está dando un mal testimonio, aquello que hacemos por lo cual otros nos aborrecen. Y el Espíritu de Dios nos está estrujando todas esas algarrobas y sus consecuencias. Pero a la vez
nos mueve a que nos veamos la suciedad de nuestro pecado y nuestra iniquidad. Pero lo hace para que, movido en la tristeza, confesemos nuestros pecados y vengamos a Dios. El único camino que tenemos es volver a nuestro Padre, humillados, arrepentidos. Y esa humillación, ese arrepentimiento, esa fe de que Él nos va a perdonar, viene por la gracia de Dios, por la obra que el Espíritu está haciendo en ti. Y si hoy el Espíritu Santo ha contristado nuestro corazón, no endurezca tu corazón, no lo endurezca. Si oyere hoy, en estos momentos, no mañana, hoy, aquí sentado, no endurezca tu corazón. Es uno de los privilegios que tenemos. Es una oportunidad que la gracia de Dios nos está dando. Hay un mal tiempo afuera. Muchos hermanos no están aquí. Tú viniste hoy. Yo vine hoy. Un propósito tiene Dios para nosotros. No quiso que tú te quedaras, sino que tú vinieras. Si las algarrobas en nosotros están produciendo un mal olor y reconocemos esas algarrobas, el Espíritu de Dios nos ha hablado a través de la palabra. Y si hay una tristeza en tu vida, es para que arrepentido le digas: Señor, perdóname. Reconozco, perdóname, Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, ante la gracia que tú has mostrado a través de esta parábola, nos despierta, nos anima, nos motiva a levantarnos espiritualmente, dejando las algarrobas atrás y movidos por tu Santo Espíritu, arrepentido y con fe, venimos a ti diciéndote: perdónanos. Tú conoces los corazones, Señor. Aquí están tus hijos y hijas. Y así como tú conociste la murmuración de los fariseos y los escribas, así tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú estás escuchando en este momento la confesión que arrepentido, movido por el Espíritu Santo, en tristeza, este hermano, esta hermana está haciendo delante de ti. Esta dicha que tú nos has dado hoy de reconocer las algarrobas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, vernos lo lejos que estamos y ver tu gracia que nos mueve por el Espíritu Santo a reconocer el pecado, a confesar el pecado y apartarnos del mismo y venir a ti, buscando el perdón, la reconciliación, la santificación, que en tu misericordia nos dará a todos los que arrepentidos nos levantamos. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, conocemos el carácter tuyo, y el carácter tuyo es que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Conocemos tu accionar que echa en lo profundo de la mar nuestros pecados. Conocemos tu milagro. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Que tu palabra nos levante. Gracias, Señor, por tu perdón.
Gracias. Gracias, Señor. Porque por los méritos de la sangre preciosa de Cristo nos limpia a todos aquellos que arrepentido y con fe nos hemos acercado a ti. No tenemos que hacer ningún ritual, solamente creer en tu palabra, que si confesamos tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y si creemos en tu palabra, perdonados estamos para vivir en ti, contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué gracia más grande. El fariseo te dirá, y ya. Arrepentido, confesaste y ya. Bueno, ya. Esa es la fe. Esa es fe. Pero no tiene que hacer nada. Nada. Ya él lo hizo. Pero no tiene que, no. Él lo hizo. Y yo creo en el poder de su sangre. Y yo creo que Él es fiel y justo. Y Él conoce mi corazón. Y si yo lo confesé, así está. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. ¿Lo crees tú? Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Yo creo que se merece un aplauso el Señor. Gloria al Señor, Padre Dios. Dios sí es bueno. Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Tú lo crees? Apláudelo. Dile, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, bendito Dios. Qué bueno es el Señor. No hay mejor acción de gracia que le podamos dar al Señor por su perdón y creerlo que a través de la cena. Por eso se le llama Eucaristía, porque es una acción de gracia. Señor, este pan representa tu cuerpo, este vino tu sangre preciosa. Te doy la gracia porque por tu sacrificio me perdonaste. Y si hoy yo creo que estoy perdonado, cuando confieso es por ese sacrificio que tú hiciste. Por eso damos las gracias por el sacrificio de Cristo a favor de nosotros. Llamamos a los diáconos que vengan